Hola a todos, bienvenidos a esta explicación detallada. Hoy vamos a desglosar un manual metafísico definitivo y paso a paso para sanar cualquier conexión profunda. Y cuando digo cualquiera, me refiero a llevarla del estado 0 al 100, sin importar en lo absoluto las circunstancias actuales. O sea, no importa si la otra persona está súper enojada, si alguna vez dijo no quiero verte nunca más, si hay un bloqueo total en todas las redes sociales o si de plano borraron su teléfono. Terceras personas involucradas, mucho o poco tiempo separados, nada de eso importa, ni la edad, ni la posición económica, ni su inestabilidad emocional. Este método funciona incluso si estamos lidiando con apegos evitativos extremos, fobias a enamorarse o traumas previos muy severos. Y ojo, esto aplica para ambos lados, porque también nos ayuda a limpiar nuestra propia ansiedad por abandono. Todo esto opera por encima del mundo exterior, permitiéndonos avanzar paso a paso, sin obsesiones y manteniendo siempre una dignidad inquebrantable. Literalmente, un cambio de juego total. Para lograr esta transformación, esta es nuestra hoja de ruta superestructurada. 1. El bardo muerte del ego. 2. Purificación energética. 3. Ubuntu, vínculos empáticos. 4. La ley de la asunción. 5. Matriz de hábitos diarios. Y 6. El Sabbat, que es el arte de soltar. Arrancamos con la fase 1. El bardo, la muerte del ego. Subtítulo, liberando las ilusiones de la antigua realidad. El contraste aquí lo define absolutamente todo. Piénsenlo un momento. Esa antigua identidad es, francamente, asfixiante. Hablamos de esa versión nuestra que vive en pura ansiedad, revisando compulsivamente el celular para ver si ya levantaron un bloqueo, o reaccionando constantemente desde el miedo y traumas pasados. Para manifestar una conexión real, toda esa narrativa tiene que morir, literalmente. La nueva identidad, en cambio, requiere un renacimiento profundo. Es cuando la validación externa ya no nos importa y entramos en un estado de dignidad absoluta, con un enfoque 100% interno. Hay una frase increíble del libro tibetano de los muertos para ilustrar esto. Dice: la naturaleza espiritual de luz se eleva en el corazón cuando se apagan todos los pensamientos y ataduras con los objetos. Lo que esto significa es que las circunstancias negativas actuales, esos silencios o rechazos, no son hechos inamovibles, son simplemente ecos de manifestaciones pasadas. Para encontrar esa luz y transformarnos, tenemos que cortar nuestras ataduras con todo eso que falta en el mundo externo. Solo ahí la nueva convicción echa raíces. Pasamos a la fase 2, purificación energética. Subtítulo, preparando la vasija para la manifestación. Bueno, aquí es donde entra la práctica física, aplicando una técnica somática ancestral maravillosa para neutralizar la carga emocional. Funciona así: cerramos los ojos y visualizamos ese conflicto pasado. Al inhalar, giramos la cabeza lentamente de derecha a izquierda. Ahí estamos recuperando la energía vital que perdimos en esa escena. Y luego, al exhalar de izquierda a derecha, barremos toda esa energía ajena y el trauma. Este simple barrido limpia profundamente el sistema nervioso, desde la ansiedad hasta los bloqueos más fuertes, permitiéndonos sostener la paz sin caer en la desesperación. Y hablando del cuerpo físico, imagínenlo como una lámpara. Para que reciba un voltaje mucho mayor, hay que acondicionarlo. Día a día, mantener una dieta consciente, quizá más ligera y vegetariana, evita digestiones pesadas y libera una cantidad inmensa de energía vital. Si combinamos esto con un descanso súper profundo del sistema nervioso, logrando alcanzar niveles de relajación mental alfa, estamos creando la verdadera base biológica que va a sostener esta nueva conexión. Lo que nos lleva a la fase 3, Ubuntu, vínculos empáticos. Subtítulo, disolviendo la ilusión de separación. Esta filosofía africana es fascinante. Plantea que esa frontera que percibimos entre nosotros y esa persona específica es totalmente ilusoria. Cuando vemos rechazo extremo, frialdad o inmadurez en el otro, bajo esta óptica empática, estamos viendo proyecciones de nuestros propios estados internos. Es absolutamente imperativo dejar de ver al otro como un oponente o alguien inalcanzable, porque al final del día ambos comparten un mismo campo de existencia. Intentar cambiar el reflejo moviendo el espejo físico es inútil, además de súper agotador. Si la otra persona refleja enojo, evitación o miedos, la transformación nos exige asumir internamente la identidad de alguien que ya es priorizado, que es seguro y profundamente amado.
Cuando nuestro interior cambia de forma genuina y con total dignidad, ese reflejo exterior, por más fracturado o distante que parezca en este momento, no tiene más remedio que ajustarse de manera natural. Vamos a la fase 4, la ley de la asunción. Subtítulo: Reprogramando la mente subconsciente. Aquí entramos en lo que clínicamente implica descender nuestras ondas cerebrales a un estado teta hipnótico, también conocido como SATS. Es ese momento justo antes de dormir. La clave aquí es que en lugar de pensar en nuestro deseo desde la ansiedad, pensamos desde el deseo cumplido. Reproducimos mentalmente una escena muy breve y cotidiana que implica el resultado final y la sentimos tan real que nuestro filtro lógico se apaga, permitiendo que el subconsciente acepte esta nueva verdad sin ninguna resistencia. Una vez hecho esto, es cuando se despliega lo que llamamos el puente de incidentes, reorganizando el mundo físico. Y oigan, esto es súper importante. Si la manifestación no se da en días, semanas, meses o incluso si han pasado años, no se frustren. Hay que comprender que el tiempo es solo una ilusión del plano material. Nuestra única labor es sostener la asunción interna. Ceder a la desesperación por el tiempo interrumpe este despliegue natural de los eventos. Fase 5. Matriz de hábitos diarios. Subtítulo: El plano operativo para la conexión. Para que todo esto no se quede en teoría, necesitamos esta estructura operativa hora por hora. Por la mañana, acondicionamos el cuerpo con hábitos y dieta para elevar nuestra energía base. Por la tarde, mantenemos una dieta mental estrictísima. Esto significa sustituir cualquier duda y evitar buscar pruebas de avance en la realidad física. Y por la noche, impresionamos el subconsciente en ese estado teta que acabamos de ver. Recuerden, el día protege celosamente lo que la noche siembra. Quiero que imaginen que nuestra mente debe permanecer exactamente así, inalterable, como un inmenso cielo despejado. ¿Qué pasa si en la realidad física siguen los bloqueos absolutos, los silencios prolongados o hasta vemos terceras personas? Nada, esas son solo nubes pasajeras en el mundo tridimensional. Pierden todo su poder y su capacidad de lastimarnos cuando nuestro enfoque interno es total, firme y está anclado en nuestra dignidad. Y llegamos a la fase final, la fase 6, el sábado, que es básicamente soltar. Subtítulo: El estado de profundo alivio. Es vital notar la diferencia entre estos dos estados. Forzar la realidad, exigiendo resultados y revisando redes sociales, genera una fricción agotadora. Pero entrar al sábado, ¡wow!, eso significa soltar el agarre por completo. Se siente un alivio físico y mental absoluto, donde la ansiedad sencillamente se evapora. Ya no hay una necesidad apremiante de que algo suceda en el exterior, porque tenemos esa certeza inquebrantable de que, internamente, ya es un hecho consumado. ¿Y cómo sabemos que realmente llegamos a este estado? Las señales son inconfundibles, se los aseguro. Surfe una plenitud interior enorme e independiente. Frente a cualquier obstáculo físico o un retraso prolongado, reaccionamos con total neutralidad. E irónicamente, es justo en este estado de desapego, al dejar caer esa importancia que nos asfixiaba, cuando la conexión por fin se materializa en el plano físico, casi sin ningún esfuerzo. Para cerrar, les dejo esta pregunta que realmente nos invita a reflexionar. Si entendemos, de una vez por todas, que el mundo externo, incluyendo a cualquier persona, es única y exclusivamente un espejo de nuestro propio subconsciente, ¿qué realidad queda verdaderamente en pie cuando disolvemos por completo ese ego ansioso y desesperado? La respuesta es simple: la plenitud total. Al asumir una dignidad inquebrantable y nuestro valor absoluto, el mundo no tiene otra opción más que reflejar exactamente eso de vuelta. Y ahí, amigos, es donde radica nuestro verdadero poder creador.